Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Alerta global por el ataque a Ucrania. Con el ataque a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin no solo pateó el tablero de la geopolítica en el mundo, sino que sacudió los mercados internacionales y los precios de las materias primas y las monedas. El conflicto afectaría la recuperación de la economía global y podría generar un efecto de estanflación, donde no hay crecimiento en la economía, pero sí aumento en la inflación. La bolsa de Moscú cayó más de 40% y el rublo se desplomó a un nuevo mínimo frente al dólar. Los mercados hoy iniciaron sus operaciones con pérdidas generalizadas. Las acciones asiáticas caían 2,55%, el Stoxx 600 europeo retrocedía 2,80% y los futuros del Standard & Poor's 500 se contraían 2,03%. Entre tanto, el Nasdaq caía 2,59%. Los inversionistas buscan refugio en el oro, que subió 1,87%, la plata, que aumentó 2,49% y bonos soberanos, mientras el dólar opera al alza y llega ya a su mayor nivel en casi un mes. Las materias primas también reaccionaron. El petróleo se disparó y el barril de crudo Brent alcanzó a estar por encima de los $104 por barril y luego corrigió a la baja y se ubicó en $102. Y el WTI logró superar los $97, pero también bajó luego. Rusia es importante productor de aluminio, que alcanza un nuevo récord, níquel y zinc, que suben al 5%, y el principal exportador de trigo, que también aumenta más de 5% en su precio. La Unión Europea y Estados Unidos alistan nuevas sanciones contra Rusia. El objetivo de la nueva ronda de sanciones contra Rusia, que se conoce luego de las aprobadas el miércoles pasado, busca debilitar la economía rusa, acabar con sus posibilidades de crecimiento y cerrar el paso de su industria a las tecnologías claves para competir en el siglo XXI. Allí se estipula el control a las exportaciones para limitar el acceso a las tecnologías y restricciones para bloquear el ingreso de recursos desde el punto de vista financiero. Fuentes diplomáticas citadas por el diario El Mundo de España apuntan que, aún así, la nueva batería no agotará el margen de represalias con el que Bruselas cree contar. Según esas fuentes, la Unión Europea se reserva todavía munición a la espera de las acciones que pueda acometer Putin. ¿Cuál es el efecto del conflicto en Colombia? La invasión que realizó este jueves Rusia a Ucrania puede dejarle a la economía colombiana consecuencias positivas y negativas. El costo de vida y de la comida podría seguir aumentando a raíz de este conflicto en Europa, pues muchos productos son importados y aunque el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos, la ola que se genera en la economía puede salpicar todo a su paso. Un efecto negativo que trae la situación en Ucrania es una presión al alza de la inflación por el incremento en los precios de los alimentos. La buena noticia está por el lado del alza del precio del petróleo Brent, que le podría generar a Colombia unos ingresos adicionales que no tenía en el radar. Se estima que por cada dólar que aumente por encima de $70 el barril en promedio, cifra contemplada en el plan financiero del gobierno, el país podría recibir $100 millones adicionales. Sin embargo, este aumento también está atado al precio de la gasolina, que en Colombia es soportado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. De hecho, sin este fondo, el precio del galón, que hoy está en un poco más de 9.000 pesos, podría superar los 13.000 pesos. El problema que se está generando es la sostenibilidad del fondo, que según cálculos de Corfi Colombiana, el año pasado ya dejó un déficit que supera los 10,5 billones de pesos. Además, se está a la expectativa de cómo puede golpear en el corto y mediano plazo el precio del dólar. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar se cotizó en promedio a 3.940 pesos con 39 centavos. Hacia las 2 de la tarde en Colombia, el precio del petróleo Brent se situó en $101 con 77 centavos el barril y la referencia WTI se ubicó en $95 con 25 centavos también por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las preferenciales de Corfi Colombiana y las de Terpel, que se valorizaron 1,55% y 0,88% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Fabricato y las de Cemex Latam Holdings, que retrocedieron menos 7,07% y menos 4,26% respectivamente. En otro frente de la información y relacionado con el ataque a Ucrania, la UEFA estaría planeando cambiar de sede de la final de la Champions League.
Producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, la UEFA, presionada por jugadores, federaciones y clubes, convocó a una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo para mañana viernes a fin de tomar una decisión sobre la sede de la final de la Champions League, que estaba programada en San Petersburgo, Rusia, el próximo 28 de mayo de 2022. Medios internacionales confirman que el organismo ya habría tomado la decisión de suspender a esa ciudad como la sede donde se entregará la orejona a finales de mayo. Es posible que a esta decisión se sumen otras por parte de la UEFA. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos mañana.